Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. En Medicina Clara os vamos a explicar de forma sencilla y concisa diferentes aspectos de la medicina que no lográis entender con claridad. Hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de la fiebre en los niños. Ya sabemos todos que nos preocupa a los que somos padres cuando nuestro hijo tiene una fiebre prolongada, aunque sabemos que en la mayor parte de los casos corresponde a enfermedades comunes que no necesitan grandes tratamientos ni grandes seguimientos por parte de los médicos. ¿Qué le ocurre a nuestro hijo cuando tiene fiebre? Pues 1. Están más ñoños. 2. Están más aletargados. 3. Requieren más horas de sueño, pero no es un sueño continuo. 4. Pierden las ganas de comer. 5. Están con un proceso de tos, de mucosidad, que no se encuentran bien, más llorosos, incluso más ausentes. Todo esto que os estamos contando es lo normal y lo habitual cuando los niños tienen fiebre. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para tratar correctamente la fiebre de nuestros hijos? El primero de todos es seguir las pautas que nos ha dado nuestro pediatra. La fiebre va a corresponder, como hemos contado, pues a un dolor de garganta, a un problema de moquetes, a una otitis, en algunos casos a enfermedades más graves, pero hay que seguir las pautas que nos ha dado nuestro médico. En primer lugar, la medicación para tratar la fiebre. ¿Qué nos van a pautar, qué nos van a mandar para que le demos a nuestro hijo? Habitualmente, paracetamol o ibuprofeno. En algunos casos nos pueden dar una terapia combinada, que es paracetamol en algunas tomas junto con el ibuprofeno en las otras. Lo más importante es que lo ajustes bien al peso de tu hijo, que viene en todos los prospectos, aunque tu médico te lo va a comunicar cuántos mililitros, cuántas gotas hay que darle. Y 2, que lo hagas según las horas que te han marcado. ¿Por qué? Porque el tratamiento, todos estos fármacos lo que van a hacer es mantener la fiebre a raya, la va a mantener en unos límites normales para que tu hijo esté cómodo. Otra de las cosas que podemos hacer nosotros los padres cuando nuestros hijos están con el escalofrío, con la tiritona, es ayudar a que esta fiebre baje paulatinamente. Si la fiebre es muy alta, le podemos dar algún baño con agua tibia tirando a fresquita. No tiene que ser un agua congelada, simplemente que esté tibia, que esté cómoda. Esto ayudará a que baje la fiebre. También podemos poner paños con agua fría, no hace falta que sea colonia o alcohol, simplemente con unos paños con agua fresquita van a ayudar a que la medicación haga su efecto y la fiebre vaya bajando de forma progresiva. Pero ¿qué ocurre si a pesar de darle la medicación, ponerle en la bañera con agua fresquita, ponerle los paños de agua fresca, la fiebre sigue aumentando? Ya estamos en 39, hemos hecho todo esto, pasa a 40, el niño está más quejoso, más lloroso, se encuentra más abatido, llegamos a 41.